Padre mío, nosotros este día te decimos, oh Padre mío, cerca, muy cerca de ti, deseamos estar, Señor. Por ello, oh Señor, en este momento invitamos la presencia de tu Santo Espíritu, para que en este lugar, oh Padre Celestial, haga maravillas, milagros y prodigios, Padre. Oh mi Dios, primeramente, silencie completamente nuestras mentes. Quite de nosotros toda preocupación. Elimine, oh Padre mío, toda distracción, Señor, y traiga a nosotros ese enfoque único que puede, oh mi Dios, llevarnos a entender completamente y perfectamente tu palabra, tu mensaje para nuestras vidas. Habla este día, Padre, que tus siervos escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como ustedes pueden ver, todavía no ando muy bien que digamos, ¿verdad? Ahí ando todavía que una tosecita aquí, una tosecita allá, pero igual seguimos obrando para el reino de Dios. Hermanos, el tema que traigo el día de hoy es: las tribulaciones nos traen triunfo. Las tribulaciones nos traen triunfo. Es el tema que traigo el día de hoy. Escuchando conversaciones respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, una persona vino a mí y me dijo estas palabras. ¿Has escuchado el testimonio del evangelista misionero que estaba viviendo en Turquía? Digo, ¿qué testimonio es ese? Dice, bueno, este misionero nos cuenta a nosotros que la situación en Turquía es basada a lo que los turcos hicieron con los cristianos. Le digo, ¿sí, de veras? Dice, sí. Dice, mira, ellos mataron o sacrificaron a 24 cristianos y Dios, en su infinita misericordia, ha hecho caer sobre los turcos, sobre toda Turquía, la ira de Dios. Le digo, ¿de veras? ¿Dónde tú me puedes mostrar esa clase de Dios en la Biblia? Porque el mío es un Dios de amor, un Dios de misericordia, el cual nos habla a nosotros de qué? Nos habla a nosotros de que Él, sobre todas las cosas, ama a aquellas personas que le sirven, le aman y busca siempre al perdido. Veamos en el libro de Génesis, cuando el ángel de Jehová llega a Abraham y le dice a Abraham, voy de paso. Y le dice a Abraham, no, Señor, espera, pasa un poco de tiempo aquí en mi casa. Pasa, ven, descansa aquí en la sombra bajo este árbol mientras yo preparo un bocado de comida para ti. Los ángeles y el ángel de Jehová aceptaron lo que el ángel, la proposición de Abraham. Mientras Abraham preparaba todas las cosas y después de haber ellos comido y bebido, le dice a él, ok, tengo que seguir mi camino. Y el ángel nos dice en la escritura, ¿no revelaré yo a Abraham lo que he de hacer en Sodoma y Gomorra, siendo que será padre de naciones? Y cuando el ángel le revela a Abraham lo que va a hacer, podemos ver que cuando Abraham escucha el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué le dice Abraham al ángel de Jehová? Señor, ¿matarás tú los impíos con los justos? Si hay 50 justos en la ciudad, ¿tú matarás 50 justos por traer juicio sobre los impíos? ¿Y qué le dice el Señor? No traeré yo juicio si hay 50 justos en Sodoma y Gomorra. Pero Señor, si hay 40, tampoco habrán. Y si hay 30, tampoco habrán. Y si hay 15, tampoco habrán. Y si hay 10, tampoco habrán. O sea, podemos ver que nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Ahora, algo que sí me gustaría llamarte la atención es lo siguiente. Si vas al libro de Apocalipsis, tenemos el mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Si miramos de una manera geográfica,
¿Dónde estaban ubicadas estas 7 iglesias, hermanos? ¿En dónde estaban ubicadas? En Turquía, exactamente. Entonces miramos, acabamos de experimentar un terremoto, 2 terremotos, uno de 7.5, uno de 7.9, que ha devastado totalmente a Turquía. Han muerto aproximadamente 40,000 personas. Y podemos ver claramente, hermanos, que todas las señales respecto a lo que nos dice en el libro de Mateo, capítulo 24, se están cumpliendo al pie de la letra. Lo que eso nos debería de llevar a nosotros a pensar es lo siguiente. Nosotros, hermanos, tenemos que ver las señales. Tenemos que entender que Dios nos está hablando a nosotros, nos está diciendo, hey, despierta tú del sueño en el cual tú duermes. ¿Por qué, hermanos? Porque el día y el regreso de Jesús es eminente, está a la puerta. Está a la puerta. Jesús regresa por su iglesia en cuestión de nada, en cuestión de muy poco tiempo. Nosotros, la iglesia, hermanos, no nos podemos dormir en nuestros laureles, especialmente cuando estamos viendo las devastaciones que en el mundo se están dando cada día. Vemos como nos dice Jesús en el libro de Mateo 24 que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Vamos nosotros al libro de Génesis, miramos en el libro de Génesis que los días de Noé había maldad en el corazón del hombre de continuo. O sea, continuamente el hombre estaba pensando mal y cómo hacer daño a sus semejantes. ¿Acaso no es lo que estamos viendo y viviendo el día de hoy y en los días en los cuales nosotros estamos? Hermanos, no nos podemos quedar dormidos pensando nosotros que ya porque somos salvos tenemos la seguridad de la vida eterna y vamos a ir a la presencia de Dios. Y es verdad, así lo vamos a hacer, así va a suceder. Pero ¿qué hay de tu hermano? ¿Qué hay de tu hermana? ¿Qué hay de tu tío, de tu tía? ¿Qué hay de tu familia? ¿No te interesa a ti? ¿No te interesaría a ti que ellos también fuesen al reino de Dios? Fueran parte del día en el cual Jesús va a levantar la iglesia, que ellos juntamente contigo, conmigo, con todos los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús, sean elevados, sean llevados a encontrarnos con Jesús en las nubes. Pues por ello, hermanos, es que tenemos que ver el hecho de que las tribulaciones nos traen triunfo a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el hecho de que podemos ver que después de que Jesús, el Hijo de Dios, sufrió en la cruz del Calvario, padeció por nuestros pecados, fue clavado a una cruz y después de ser sepultado y resucitar al tercer día, triunfó y se sentó a la diestra del Padre. El apóstol Pablo, vemos que una y otra vez, cómo él es golpeado, él es apedreado, él es blasfemado, él es insultado, tirado en la cárcel continuamente, pero todo lo que a él le pasaba era para el avance del evangelio, para que nosotros el día de hoy pudiésemos tener 13 de las cartas que él escribió a la iglesia y en ellas aprendiésemos a ver la mente y el corazón de Dios a través del Espíritu Santo. Así es de que las tribulaciones, hermanos, en la vida nos traen a nosotros triunfo. El apóstol Pedro igual, ¿qué pasó con él y qué sucedió con él? De la misma manera como él, los demás apóstoles, fue un mártir de la fe. Terminó siendo de igual forma como Jesús crucificado. Lo único que el apóstol Pedro dijo, hey, ¿sabes qué? Yo no soy digno de morir como murió mi Señor y Salvador Cristo Jesús. A mí dice, crucifíquenme boca abajo, al revés. Pero al final del día, ¿dónde están ellos? ¿No están acaso en la gloria? ¿No están acaso en la presencia de Dios? No hay muchos hermanos ahora en estos momentos en la fe sufriendo y padeciendo alrededor del mundo a causa de su fe y esperanza en Cristo Jesús, pero al final del día todos ellos van a obtener el triunfo, todos nosotros vamos a obtener el triunfo si seguimos con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Así es de que, iglesia, no te aflijas si en este mundo tienes tribulaciones, porque al final del día vamos a obtener el triunfo. No vamos a morir antes ni después.
Y no vamos a sufrir más de lo que Dios permita para que nuestra fe siga siendo fortificada, siga siendo enriquecida. La semana pasada estuvimos tocando los primeros versículos de 2 de Corintios capítulo 4. De los versículos 1 al 6 tocamos un tema el cual hablamos acerca de la ceguera espiritual. Hablamos acerca de que lo que los ojos no perciben, lo que los ojos no miran y lo que la mente no procesa, no existe. No existe. De la misma manera, escudriñamos el punto, el hecho en la palabra de Dios de que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así es de que lo que tus ojos espirituales miren, lo que tu mente procese, es precisamente lo que tú vas a tener para tener más conocimiento de Dios. Por esa razón es que podemos entender que la palabra de Dios y el Espíritu Santo crean una imagen del Dios vivo en nuestro ser para que podamos nosotros ver con los ojos espirituales y podamos procesar con nuestra mente espiritual las cosas de arriba, las cosas de Dios. ¿Para qué? Para seguir creciendo en sabiduría y conocimiento de lo que Dios ha hecho y tiene para cada uno de nosotros. Así es de que el primer punto que vamos a mirar el día de hoy son las aflicciones, o las aflicciones nos traen vida. Las aflicciones nos traen vida a nosotros. Dirás tú, bueno, un momento, explícame ese punto. Por el hecho de que yo veo en el libro de los mártires de la fe que todos y cada uno de aquellos hombres y mujeres que pusieron su fe y esperanza en Cristo Jesús murieron a razón de su confesión de fe. ¿Cómo entonces tú me dices a mí que las aflicciones traen vida? ¿Por qué tú me dices que cuando yo estoy sufriendo, estoy siendo afligido, voy a obtener vida? Ahora quiero que sepas que la vida la cual nosotros vivimos el día de hoy no lo es todo. No lo es todo. La vida en la cual tú y yo estamos viviendo en estos momentos es el comienzo de la vida eterna. Algo que tú y yo un día no muy lejano vamos a experimentar. La cuestión es la siguiente: ¿vas a tener vida juntamente con el Señor o vas a tener vida separado del Señor? Por ello el apóstol Pablo nos dice en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por ello es que podemos decir, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos no somos sino vasos frágiles de barro que contienen este gran tesoro. Este gran tesoro. Cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de que tenemos este tesoro en vasos de barro, me llevó a mí a pensar en aquellos tiempos en los cuales los hacendados y ricos de aquellos tiempos en los cuales no habían bancos, sino que guardaban su dinero en vasijas de barro. Pensé claramente en lo que una vez me contó mi papá. Me dice él, hijo, si yo trabajé para un hombre que tenía un cuarto lleno de monedas de oro, centenarios. Y nosotros, dice, nuestro trabajo era con pala, dice, agarrar una pala, meter la pala, llenar la pala de centenarios y echarla en estas vasijas de barro. Lo que nosotros hacíamos es que una vez que las llenábamos, las cargábamos en mulas o burros y las transportábamos de un lugar a otro.
Porque este hombre estaba tan rico y tenía tanto oro, tanto dinero, que no podía contener el dinero en un solo lugar, sino que lo movía de un lugar a otro. Ahora dirás tú, bueno, ¿por qué no entonces si iba a guardar aquel tesoro, aquel oro que era de tanto valor, era de tanta estima para este hombre, para este hacendado, ¿por qué no se mandó a hacer cofres de metal, o cofres quizá de cobre, o cofres de bronce, para guardar aquellos metales preciosos? Por el hecho de que cuando tú pones el metal dentro de la tierra, los minerales de la tierra comienzan a disolver los minerales que están dentro o alrededor de esta tierra. Pero cuando tú agarras una vasija de barro cocido y la pones dentro de la tierra no ataca, o los minerales no atacan a la tierra porque es tierra. La diferencia es que es cocida. Ahora, entendemos algo que es de suma importancia para nosotros. ¿Por qué es de suma importancia para nosotros, hermanos? Porque el tesoro es la grandeza del Evangelio de Cristo Jesús, al cual se refiere el apóstol Pablo aquí en esta porción de la Escritura. Y él nos dice a nosotros, tenemos este tesoro dentro de estas vasijas de barro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido hechos y formados ¿de dónde? De la tierra, del polvo de la tierra. Si vamos al libro de Génesis, nos dice la Escritura que agarró Dios del polvo de la tierra y formó al hombre, y después de formar al hombre, sopló aliento de vida en su nariz. Sopló aliento de vida en su nariz. Y cuando el apóstol Pablo nos dice a nosotros acerca de que tenemos este tesoro en vasos de barro, nos dice, ustedes tienen dentro de sus corazones algo aún más precioso que el oro. Tienen el Evangelio, tienen las buenas nuevas de salvación, tienen la esperanza de vida eterna, que aún en el medio de problemas, tribulaciones, dificultades que se den en la vida, ustedes lo tienen ahí ¿para qué? Para compartirlo, para llevarlo, para darlo, para enseñarlo a otras personas. Y esa es una gran bendición para nosotros. Hermanos, es la propia luz de Dios y la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios que se reflejan en la faz de Cristo Jesús, para que nosotros, en nosotros y a través de nosotros, el brillo de la gloria de Dios se refleje al mundo. Cuando nosotros hablamos acerca del Evangelio, las buenas nuevas de salvación que Dios nos ha dado a nosotros. Por ello el apóstol Pablo lo pone de esta manera, para que la excelencia del poder de Dios, dice, y no de nosotros. Cuando tú y yo entendemos nuestra posición, cuando tú y yo sabemos lo que somos y quiénes somos, que somos simples vasijas de barro, y sabemos que lo que llevamos dentro es un gran tesoro, la gloria, el resplandor del Dios Altísimo en nuestros corazones, y el brillo de la gloria de Dios se refleja a través de nuestras vidas, y las personas te miran a ti y miran el resplandor de la gloria de Dios. No es para que tú digas, es que soy santo, o es que yo paso muchas horas con el Señor, o es que he estado en la montaña y he bajado de la montaña y he bajado con el poder de Dios. No, es porque la gloria de Dios, el resplandor de Dios se refleja a través de esta vasija de barro que somos nosotros. La excelencia del poder sea de Dios. Porque en sí y en nosotros, hermanos, no hay nada bueno. Los vasos de barro eran comunes en cada hogar del mundo antiguo. No eran muy duraderos. Pero eran bien seguros cuando se tenían que poner
debajo de la tierra. Por ello es que hasta el día de hoy, si tú vas, por ejemplo, de donde yo soy, de Valparaíso, Zacatecas, ¿no? En Zacatecas, en México. Hasta el día de hoy hay muchas personas que van específicamente a estas haciendas con detectores de metales. Porque saben que ellos con esos detectores de metales van a detectar dónde está aquella olla de barro, que dentro de esa olla de barro contiene un gran tesoro. Contiene un gran tesoro, que el momento que tú abras esa olla y saques uno de estos centenarios, el resplandor del oro, el brillo del oro, te va a brillar en tu rostro. De igual forma, iglesia, nosotros somos ¿qué? Somos vasos de barro. Vasos de barro. Hasta cierto punto somos perecederos. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos hechos para vivir para siempre. No estamos hechos, o sea, somos frágiles. Mírame a mí el día de hoy. Ya tengo casi 2 meses con esta tos y no me la puedo quitar. O sea, somos vasos frágiles. Somos vasos que fácilmente nos podemos romper. Pero es algo, y quiero hacer hincapié en algo que es de suma importancia. Dios, escucha, eligió poner su luz y su gloria en los utensilios de todos los días y no en la porcelana fina. Y no en la porcelana fina. Dirás tú, ¿Dios ha hecho en mí? ¿Ha hecho eso por mí? Sí. Nosotros somos vasos en los cuales Dios y a través de los cuales Dios usa todos los días para reflejar su gloria. Y todos los días quiere Él en ti y a través de ti hacer que las personas vean en ti a Jesús para que sea Él glorificado y sea Él exaltado. Por ello, hermanos, es que casi siempre somos atraídos a las cosas que tienen la mejor envoltura. Pero los mejores regalos tienen muy a menudo la envoltura más improbable. La envoltura más improbable. Me encanta cómo el Señor nos dice a nosotros, porque Él no vino a buscar lo sabio, sino a lo vil de este mundo. ¿Para qué, hermanos? Porque Él sabía que el cual conoce y tiene conocimiento absoluto de la materia, al final del día va a decir que es su conocimiento, su sabiduría, y va a decir que es los muchos años de estudio que Él pasó en la universidad lo que lo ha llevado a la cima o al lugar donde Él se encuentra. Pero aquella persona la cual ha sido usada por el Espíritu Santo, que ha sido instruida a través de los años a hablar la verdad y el evangelio del Señor, solamente puede decir: lo que yo soy, lo que yo he hecho, lo que yo tengo, no es porque yo lo haya adquirido, es porque Dios me lo ha dado y porque Dios a través de mí ha hecho lo que hasta ahora Él ha hecho en mí y en aquellos que están a mi alrededor. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Por qué dice? Porque la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Porque Dios no pone un tesoro tan grande. ¿Por qué Dios pone un tesoro tan grande en vasos tan débiles o tan frágiles? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios pone su gloria en nosotros que somos tan frágiles? Prontos a fallar, prontos a hacer cosas indebidas, cosas que muchas veces no debemos de hacer, decir. Cosas que eventualmente sabemos que son dañinas para nosotros.
¿Por qué Dios escoge usar personas viles, personas de la sociedad, las cuales son vistas como personas de baja calaña, como le dicen por ahí? ¿Por qué, hermanos? Porque al final del día lo que Dios busca, lo que Dios desea, no es que tú seas exaltado, ni que tú seas visto como el cual está haciendo la obra. Él quiere que la gente vea que Él a través de ti está haciendo la obra. Porque al final del día Él quiere llevarse la gloria. Al final del día Él quiere que sea Él reconocido como el dador de la vida. Al final del día Él quiere que seamos nosotros los que digamos a Dios la honra, a Dios la gloria, y de Dios es todo. Y a Dios le pertenece todo. Desafortunadamente a nosotros nos gusta, hermanos, que nos gusta que nos den de palmaditas en la espalda y digan, oh, qué buen trabajo, hermanos. Oh, qué buen trabajo. Y es algo, hermanos, que al final del día no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Cuando Dios le dio la victoria a Gedeón en Jueces capítulo 7, versículo 20, ¿qué es lo que llevaban ellos? Vasijas de barro. ¿Y qué es lo que tenían dentro de las vasijas de barro? Una antorcha. ¿Y qué es lo que brillaba dentro de aquella antorcha? Dentro de aquellas vasijas de barro. La luz que estaba brillando dentro de ella. Y cuando aquellas vasijas de barro fueron quebradas, ¿qué fue lo que miraron los enemigos de Israel? La luz. La luz. Por ello es que cuando estas vasijas de barro, hermanos, son quebradas, ¿qué es lo que brilla a través de esa vasija? La luz de Jesús. La luz de Jesús. Pero tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que nos llega al versículo 8. Que estamos atribulados, dice el apóstol Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. Por todos los lados nos presionan las dificultades, dice el apóstol Pablo, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. ¡Wow! ¿No te gustaría tener esa misma perspectiva? Que es verdad, estamos cargados de dificultades. En Cuba tuvimos el privilegio de conocer a un pastor. Tenemos mucho tiempo de conocerle. Su nombre es Raimar Hernández. Joven. Tienen él y su esposa 3 niños. Él tiene un problema en los huesos y a una edad de aproximadamente 33 años camina él con un bastón, jovencito, por su problema en los huesos. Entonces su esposa tuvo el último embarazo bastante complicado y ahora hace 3 días le descubrieron un quiste en uno de los senos. Entonces la llevaron al hospital, le drenaron el seno y ahora ella no puede alimentar al bebé. Te comparto esto no solamente para que sepas, sino para que ores también por ellos. Entonces su respuesta es la siguiente. Su comunicación con nosotros es la siguiente. Estamos siendo estirados por todos lados. Mi salud, la salud de mi esposa, la preocupación de los niños, la preocupación de la iglesia, la preocupación de nuestra comunidad, la preocupación de que no hay alimentos, la preocupación de que ahora de lo que nosotros llevamos, que fue leche en polvo para que nosotros, los que fuimos allá y los que vinieron a la conferencia pudieran tomar, es lo que ahora le están dando a esa criatura.
sea, ni siquiera es fórmula. Ni siquiera es fórmula. Entonces podemos ver que, hermanos, que estamos atribulados en todo, dice, en todo, mas no estamos angustiados. No estamos angustiados, dice. O sea, sí, es verdad, el peso del problema, el peso de la tribulación, las dificultades son continuas todos los días, pero en ninguna de estas cosas nos para a nosotros, ni para la obra de Dios a través de nuestras vidas. Y ahí ellos siguen, ¿qué? Siguen firmes, trabajando. En apuros, mas no, ¿qué? Desesperados. Cuando nos dice él que estamos atribulados, la idea que se manifiesta aquí es la de perseguidos. Pablo era un hombre buscado, perseguido, debido a lo que él era para Jesús. En Hechos capítulo 23 de los versículos 12 al 40 nos dice que hubo una conspiración en contra de él. 40 hombres se pusieron de acuerdo, ¿para qué? Para asesinarlo, para quitarle la vida. 40 hombres se pusieron de acuerdo, dijeron, no vamos a gustar alimento hasta que no le hayamos quitado la vida a Pablo. Estoy atribulado, estoy siendo perseguido, sí, continuamente. Dice más, no angustiado. El vivir como una persona perseguida y un hombre buscado, de hecho, hermano, nos carga de estrés. Nos carga de estrés. A veces nosotros experimentamos dificultades económicas. A veces miramos que en nuestro trabajo no caemos bien y están viendo la manera de despedirnos o sacarnos del trabajo. En muchas ocasiones vemos cómo las personas a las cuales nosotros tratamos de testificar y hablarles acerca de la vida eterna en Cristo Jesús, nos llaman a nosotros infinidad de nombres. Podemos mirar todas estas cosas, pero aún a pesar de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mas no angustiados. Pablo no estaba angustiado. Él aún podía servir al Señor de una forma gloriosa. La pregunta para nosotros es la siguiente, iglesia. No somos exentos. Ninguno de nosotros puede decir, yo no voy a vivir ni voy a padecer lo que padeció el apóstol Pablo, porque yo no voy a evangelizar, yo no voy a hacer lo mismo que hacía el apóstol Pablo. Es verdad, quizá no vayas a llegar a ese punto. Pero va a llegar un momento en tu vida en el cual, si tú te has declarado siervo del Dios Altísimo, has invitado a Cristo Jesús a entrar en tu corazón y te has propuesto seguir la voluntad de Dios, haciendo todo lo que en su palabra se te deja que debas de hacer. Entonces, por ser obediente a la palabra de Dios, vas a ser perseguido. Vas a ser angustiado. Vas a ser atribulado por solamente ser obediente al Señor. El apóstol Pablo estaba atribulado, en apuros, perseguido, se sentía en ocasiones derribado, pero ninguna de estas cosas le paró a él de seguir sirviendo al Señor. Así es de que, iglesia, ¿cuál es tu dificultad? ¿Cuál es el problema en el cual tú estás en estos momentos? ¿Cuál es la situación en la cual tú te encuentras? Cosas así te están desviando de la verdad. Cosas así te están desviando de servir al Señor. La Escritura nos lo dice acá claramente a nosotros, hermanos,
que si estamos, como dice el apóstol Pablo, atribulados en todo, pero no estamos angustiados, en apuros, mas no desesperados. Versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No estamos destruidos. ¿Por qué no estamos destruidos? Porque, hermanos, estamos en este mundo y en este mundo vamos a sufrir muchas aflicciones. En el libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 34, 32, 31 al 33, nos dice Jesús le respondió: ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, dice Jesús, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Así es de que, iglesia, las palabras de Jesús son alentadoras. Las palabras de Jesús dice: todo esto os he dicho para que creáis. Todas esas cosas os he hablado para que entendáis que vais a ser perseguidos por causa de mi nombre. Vais a sufrir en el mundo por causa de ser mis discípulos, por causa de dar vuestra vida para que sea usada para el reino de Dios. Pero no os aflijáis. No os aflijáis, dice Jesús. Solamente confiad. ¿Confiar en quién? Confiar en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice Él: yo he vencido al mundo. Versículo 10 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Al escribir llevando en el cuerpo siempre todas las partes la muerte de Jesús, Pablo quiso decir que se sintió como que si la muerte de Jesús estuviera obrando espiritualmente dentro de él. Él estaba diciendo que la muerte de Jesús no fue simplemente un hecho histórico, también fue una realidad espiritual en su vida. En su vida. A Jesús le persiguieron. ¿Por qué razón, iglesia? ¿Por qué persiguieron a Jesús? Por predicar la verdad. Jesús dijo cuando comenzó su ministerio: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, la palabra arrepentíos quiere decir cambien de dirección. Miren hacia mí. ¿Por qué? Porque yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el enviado del Señor, el cual he venido a traer a vosotros buenas nuevas de salvación. Jesús les estaba llamando a ellos al arrepentimiento. Les estaba llamando a ellos al arrepentimiento. Y ellos, por su religiosidad, por su empeño en ellos cumplir, no la ley de Dios, sino cumplir las leyes que ellos habían creído que eran las que debían de cumplir, siguieron a Jesús porque no entendieron la verdad, porque sus ojos estaban velados a la verdad. Y todos aquellos, iglesia, que tienen sus ojos velados a la verdad, se van a convertir en tus enemigos, los cuales te van a perseguir y a través de los cuales vas a experimentar cada día la muerte de Jesús. En Filipenses 3:10, Pablo habla sobre la gloria de conocer a Jesús y a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte.
llegando a ser semejante ¿a quién? Semejante a Jesús, semejante al Hijo de Dios. Muchos desean conocer el poder de su resurrección, pero no quieren tener nada que ver con la participación de sus padecimientos o con el ser semejante a Él en su muerte. Jesús, yo te sigo si me das una casa en la playa. Jesús, yo te sigo si me permites o si me das una casa en las montañas. Jesús, yo te sigo si me das el último modelo de la Mercedes-Benz. Jesús, yo te sigo si me permites tener un BMW. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que el día de hoy muchas iglesias predican. Desafortunadamente dicen que el día que tú vienes a Jesús todos tus problemas se van a disolver. Tus problemas económicos se van a resolver. ¿Por qué? Porque ahora Dios, Jesús, el Hijo de Dios, creador de todas las cosas, dueño de todas las cosas, no quiere que seas un arrancado. No quiere que seas un pobre. No quiere que sufras. Te lo quiere dar todo. Bueno, si eso es verdad, entonces ¿por qué cuando los primeros discípulos de Jesús vinieron a Él y le dijeron, Señor, ¿dónde te estás quedando? Les dijo a Él, venid y ved. ¿Por qué? Porque no tenía dónde vivir. Dice, las zorras tienen agujeros donde meterse. Los pájaros del campo, dice, tienen nidos donde llegar. Pero el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar su cabeza. No tiene dónde recostar su cabeza. Ahora, sin embargo, hay ciertos aromas que Dios solamente puede librar por medio de una ampolleta rota. Así que Pablo se regocijaba en conocer ambos, tanto el padecimiento como la gloria. Él sabía que ambos estaban ¿qué? Conectados. Estaban conectados. El día de mañana cuando tú y yo estemos en la gloria, estemos en la presencia de Dios, entremos por esas puertas a la ciudad celestial, escuchemos esas palabras dulces y apacibles, buen hecho, buen fiel siervo, en lo mucho, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a disfrutar ¿de qué? Vamos a disfrutar de la gloria de Dios, de la gloria del Hijo de Dios. Pero también tenemos que participar del sufrimiento y el padecimiento que se vive aquí en la tierra por predicar el Evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. En el versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Lo que dice él es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. Para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Pablo sabía que las riquezas espirituales que él trajo a los corintios cristianos venían en parte por medio de padecimientos como de muerte que soportó por el ministerio. Dios hizo a Pablo más efectivo en el ministerio por medio de sus padecimientos. Una de las cosas que yo les digo a los muchachos con los que yo trabajo, les digo, ustedes nunca van a aprender a arreglar una máquina de aire acondicionado hasta que no la tengan que reparar cuando estén en apuros. ¿Por qué razón? Porque cuando aquella máquina de aire acondicionado ha dejado de trabajar y tienes 800 personas dentro del edificio que te están gritando al oído, está muy caliente aquí. Tienes que ver la forma de encontrar el problema en aquel sistema de aire acondicionado, arreglarlo y nuevamente establecer el flujo de aire para que ellos puedan experimentar un cambio de temperatura.
Y lo mismo ocurre en nuestra vida cristiana, iglesia. Nosotros no vamos a experimentar la gloria de Dios, el amor de Dios, la pasión por la obra de Dios, hasta que nosotros no seamos perseguidos a razón de ser discípulos de Jesús. Cuando alguien te vituperea, cuando alguien te ofende, cuando alguien te dice a ti, aleluya, atalaya, cuando alguien te persigue por el hecho de que eres un siervo de Dios, uno el cual predica la verdad, es ahí donde tú dices, Señor, estoy en el camino recto, estoy en el camino correcto. ¿Por qué? Porque si a ti, el Hijo de Dios, te persiguieron, ¿qué no han de hacer conmigo? En el libro de Lucas encontramos a Jesús yendo hacia la cruz del Calvario, yendo hacia Golgota, hacia el monte de la calavera con su cruz en el hombro. Y las mujeres llorando. Y Jesús las mira y les dice a ellas, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vuestros hijos. Porque si esto hicieron con el árbol verde, si esto hicieron conmigo, dice que no he hecho pecado, que no he cometido pecado, que lo único que he hecho es enseñar la verdad, ¿qué no van a hacer con vuestros hijos? ¿Qué no van a hacer con vuestros hijos? Así es de que, iglesia, entiende algo. El apóstol Pablo en el versículo 11 nos dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así es de que no creas que tú eres exento, que tú eres la persona a la cual Dios dice, este hijo o esta hija mía son la manzana de mis ojos. No voy a dejar que nadie la toque. Porque si no hizo eso con Jesús, su hijo, a nosotros también nos va a permitir pasar. Nos va a permitir pasar por problemas similares para que aprendamos a apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesús. En el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La muerte actúa en nosotros. O sea, la muerte actúa en mí por predicar el evangelio. Pero a ti que lo recibes, para ti está la vida. Porque el momento que tú dices, sí, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, entra en mi corazón, sé Señor de mi vida. El momento que tú escuchas y aceptas a Jesús, vienes a una nueva vida en Cristo Jesús. Y a mí por predicarte el evangelio, me van a quitar la vida, dice el apóstol Pablo. A mí por predicarte el evangelio, me van a quitar la vida. Hoy por primera vez escuché y he leído mucho al respecto y no lo había escuchado de esta manera. Y lo escuché a través de los labios de Pastor Michael, donde él comenta lo siguiente, que el libro de los Hechos fue escrito específicamente en defensa del apóstol Pablo. Porque Teófilo, de acuerdo a lo que creen los eruditos bíblicos, era un abogado. Y Lucas era el doctor de Teófilo, el cual servía a Teófilo. Y el cual envió Teófilo a escribir el libro de los Hechos, a indagar, ir a Jerusalén, entrevistarse con todas esas personas en defensa del evangelio, en defensa del cristianismo, para llevar al juez o a la corte y decir a la corte que el cristianismo no es una religión violenta que busca inhalar o destruir a todo el mundo, sino que busca avanzar la verdad, enseñar la verdad. Y el libro de los Hechos fue escrito para defender al apóstol Pablo delante del emperador de Roma. Lo encontré bastante interesante cuando lo escuché de esa manera y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué razón?
Porque si tú lees el libro de los Hechos, hermanos, es una historia completa acerca de la iglesia. ¿Cómo nació la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Y qué es lo que la iglesia es para el mundo? ¿Qué es lo que la iglesia hace en el mundo? ¿Sabías tú que los cristianos fueron los que trajeron las casas ¿cómo le llaman? Los asilos, los hospitales, la Cruz Roja, todos estos servicios públicos gratuitos que existen el día de hoy han sido establecidos ¿por quiénes? Por la iglesia, por los cristianos. Por los cristianos. Por ello es que tiene todo el sentido del mundo. Y por ello es que este versículo para mí, hermanos, tiene un significado increíble. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Por yo predicarles a ustedes el evangelio, estoy exponiendo mi vida. Pero al ustedes escuchar el evangelio, están recibiendo la vida. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Cuando la fe se pone en el Dios que da la vida. Cuando la fe se pone en el Dios que da la vida. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Cuando tú y yo levantamos los ojos al cielo y decimos, no importa lo que venga a nosotros, no importa las dificultades, las circunstancias y el problema en el cual yo esté, Señor, tú siempre vas a ser la primera persona a la cual yo voy a ir y en la cual yo voy a confiar. Fíjate lo que dice Pablo en el versículo 13. Por tanto, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Si yo soy fiel a Jesús, dice Pablo, si yo sigo las enseñanzas de la palabra y soy fiel al mensaje que Él me ha dado, que yo os lleve a vosotros, ustedes por recibir el evangelio, por escuchar las buenas nuevas de salvación y invitar a Cristo Jesús a entrar en vuestros corazones, van a tener el don de la vida eterna. Pero también a nosotros, aun a pesar de nuestras tribulaciones, aun a pesar de lo difícil que nos ha sido la vida, igual vamos a llegar a gloria juntamente con ustedes y juntamente con ustedes nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Te lo digo de esta forma. Dice Pablo, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Junto con ustedes. El apóstol Pablo está citando el libro de los Salmos. ¿Para qué? Para mostrarles a ellos que Dios de antemano y ante todas las cosas lo había ya predispuesto de esa manera para el beneficio de ellos, de la iglesia y de el crecimiento de la fe de ellos. Citando el Salmo 116, versículo 10, les dice a ellos estas palabras. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Creemos en quién? Creemos en la palabra de Dios. Creemos en los mandamientos de Dios. Creemos en los estatutos. Creemos en los decretos del Señor y lo cual sale de nuestras bocas es que la palabra de Dios, la verdad de Dios. Este es un principio, hermanos. La fe crea el testimonio
La fe crea el testimonio tuyo, el mío. Nuestra fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. La convicción de que un día va a regresar y nosotros vamos a ir con Él, a estar con Él por la eternidad. Hermanos, eso es lo que nos mueve a nosotros, la fe, la esperanza de que un día miraremos a Jesús cara a cara. Estaremos delante de Él. Por ello es que Pablo en verdad creía que Dios tenía un propósito en sus padecimientos como de muerte. Él sabía. El hecho de que el apóstol Pablo estuviese encarcelado por 2 años en Roma no fue una casualidad. Fue el plan de Dios para evangelizar a todos los soldados del emperador que trabajaban y estaban al lado del emperador. Todos y cada uno de ellos conocieron el evangelio a través de los labios de aquel el cual tenían encadenado a él por un lapso de 6 horas diarias. Por 6 horas el apóstol Pablo estaba hablándoles a ellos acerca de la verdad, hablándoles a ellos acerca del plan redentor de Dios, hablándoles a ellos de la esperanza en Cristo Jesús. Y cada uno de los que estuvieron con él encadenados aceptaron a Jesús. Por ello es que nos dice en el libro de Filipenses: hey, mis prisiones han servido para el avance del evangelio. Hermano, ¿podrías decir tú lo mismo? ¿Podrías decir tú lo mismo? Decir hoy, hey, ¿sabes qué? Ese sufrimiento, esta tos que no me puedo quitar, este catarro que no se me va, o este problema que tengo físico, o esta situación económica, me han servido a mí para el avance del evangelio, el avance del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Pudiésemos hablar y decir nosotros igual como dijo el apóstol Pablo? Si tú no puedes decir, nosotros también creemos, entonces es mejor no hablar. Es mejor no decir nada. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra boca debe abrirse para hablar el evangelio, la palabra, las buenas nuevas de salvación. Sabiendo que el que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Pablo sabía esto, por lo tanto nunca se desesperaba en sus padecimientos. Decía él, ¿sabes qué? Si este es mi día para morir, no importa. ¿Por qué? Porque para mí el morir es ganancia. Y el vivir es para Cristo Jesús. Así es de que venga lo que venga. No importa la circunstancia, no importa el problema. Si esta mañana llegan y viene el verdugo, me saca y me lleva y me corta la cabeza, el momento que me decapite, en ese momento yo voy a entrar en gloria, en presencia de Jesús. Y me voy a gozar con Él por la eternidad. Porque puse mi fe y esperanza en Él y le serví a Él lo mejor que pude. Entregué mi vida al servicio de Él. Y no me limité en ninguna cosa. En el versículo 15 nos dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo nos dice a nosotros acá las siguientes palabras: todos mis padecimientos los he sufrido por causa de vosotros. Qué interesante, ¿no? Porque él mismo, ¿quién? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: con tal de que ustedes conozcan la verdad, yo estoy dispuesto a morir. ¿Quiénes de ustedes podrían este día levantar la mano y decir exactamente las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo en esta porción de la Escritura? Y decir, porque por
porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Por amor a vosotros. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, incluyéndome a mí, estaríamos dispuestos este día a dejar nuestra comodidad para ir a otra ciudad, a otro estado, a otro país o a otra nación y llevar el evangelio y padecer por causa del evangelio por amor a los perdidos? No me contestes ni levantes la mano. Eso es algo en lo cual tú tienes que sentir de parte de Dios. Continuamos en el siguiente versículo. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. En palabras más sencillas, el apóstol Pablo lo pone de esta manera. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Y cada día que pasan los años, los días, yo doy testimonio de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque ya que no te duele un dedo, te duele un pie. Y ya que no te duele una mano, te duele el hombro, la espalda, dolor de cabeza, mala digestión, ¿cómo le llaman? Gastritis. Todas las cosas que vienen. Entonces, cada día que van pasando, todos estos achaques se te están acumulando, ¿no? Pero, dice el apóstol Pablo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Se va desgastando. Cada día, hermanos, nos vamos desgastando. Dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cada vez, cada momento que tú pasas en la presencia de Dios, sientes, hermano, es algo que no puedes explicar, algo que te renueva, algo que te da esperanza, algo que te trae vida. Y cuando tú pasas tiempo con Dios, es como que si estuvieses flotando sobre las nubes. Es como que si pudieses correr sin obstáculo o sin dolor alguno. Es como que si pudieses escalar montañas y llegar a la cima y sentirte perfectamente sin dolor alguno. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros pasamos tiempo con el Señor, nuestro espíritu se va renovando, se va renovando. Por el hecho de que estamos con Dios. Continuando, hermanos, en el versículo 17, nos lleva al tercer punto. Ya para terminar, dice la gloria venidera que supera cualquier dificultad. En el versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y en el versículo 18 nos dice lo siguiente, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Entiende algo. Las tribulaciones, como hemos visto en el principio, nos traen triunfo. Las tribulaciones nos traen triunfo a nosotros. Por ello es que el apóstol Pablo lo pudo decir, esta leve tribulación. ¿Por qué dice esta leve tribulación? Porque digamos que tú seas atribulado diario, ¿ok? Diario seas atribulado. No puedes ser atribulado por más de 70 o 80 años. No puedes ser atribulado por más de 90 años. Ni puedes ser atribulado por más de 100 años. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros
que la vida del hombre es 70 años y los más robustos 80. Ahora hay personas que aún están con vida, que tienen sus 100 y algo de años. Pero no van a pasar más de 100, 110, no más, no van a pasar más. Son 100 años, hermanos. ¿Qué es 100 años comparados a la eternidad? No es nada. Por ello el apóstol Pablo lo dice de esta manera: esta leve tribulación, oiga, estos cortos años que yo estoy viviendo aquí en la tierra no son nada, absolutamente nada, comparado a la eternidad. Por ello, iglesia, si estás sufriendo, si estás padeciendo, si estás pasando por dificultades en estos momentos de tu vida, no te desanimes. Al contrario, aliéntate en el poder de Dios, en las promesas de su palabra y en el hecho de que un día no muy lejano Cristo viene pronto por la iglesia. Amén. Ponte de pie, vamos a orar y a concluir con una oración. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Y mi Dios, aún sobre todas las cosas, deseas hacer cosas grandes y maravillosas en nosotros y a través de nosotros. Yo sé, Padre mío, que muchos de nosotros quizá no vayamos, Padre, a vivir la vida que vivió el apóstol Pablo, ni experimentar las tribulaciones que él experimentó. O quizá, mi Dios, no tengamos el valor que él tuvo para llevar el evangelio y predicar el evangelio a aquellos, mi Dios, que aún no han recibido el evangelio. Padre, ayúdanos, mi Dios, a mirar las cosas con tus ojos, a entender y reconocer, mi Dios, que nuestro llamado a ti, mi Dios, es el de servirte de una manera incondicional, sin reserva alguna, así como lo hizo el apóstol Pablo. Aún a pesar de las pruebas y las tribulaciones que han de venir, aún, Padre mío, de la persecución que se ha de desatar, mi Dios, alrededor de nuestras vidas, que no desmayemos, que no paremos, Padre, el llamado que tenemos en nuestras vidas para hacer lo que nos has llamado a hacer. Gracias por este tiempo en tu palabra. Dice ahora en estos momentos a esta tu iglesia, tu pueblo, al cual tú, mi Dios, compraste a precio de sangre, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de Cristo Jesús, la cual fue derramada para limpiarnos a nosotros de toda nuestra iniquidad. Gracias, Padre, gracias, mi Señor Jesús. Ahora, oh Padre, ten a bien, mi Dios, bendecirnos el resto de este día y el resto de esta semana, y hasta que tú vengas por nosotros, te esperamos con ansia. Sí, Cristo, Maranata, ven pronto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.